Que nos acoge para esta charla, este coloquio entre dos personas muy interesantes. Creo que es un lujo el cartel que tenemos hoy, contar con dos expresidentes de comunidades autónomas como Javier Lambán de Aragón y Miguel Sanz de Navarra, que ya aquí conocemos mejor. Javier es nuestro invitado por ser quien viene de fuera y tuvimos ya el placer de contar con él en Tudela. En diciembre hicimos una charla presentando su libro, Una emoción política, memorias de un servicio a Aragón y a España. Es un libro que os recomiendo realmente porque son unas memorias de una persona centrada, sensata, con criterio, con objetividad, que tiene su criterio propio y que es libre en sus opiniones. Y eso es algo que, por desgracia, hoy en día a veces cuesta ver, esa libertad en expresar lo que realmente uno piensa. Repito, es un placer contar con ellos. Vamos a la charla. Al principio Javier nos va a explicar un poco sobre su libro y sobre su visión general de la situación de la socialdemocracia, que es el tema que hicimos en Tudela, era sobre el futuro de la socialdemocracia. Nos hablará de eso y de muchas otras cosas. No tengo que hacer grandes presentaciones, pero ya sabéis que fue el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón desde el año 2015 hasta el 2023, y de Miguel, a un periodo más largo, 15 años en la presidencia del Gobierno de Navarra, desde el 96 hasta el 2011. Y bueno, creo que el diálogo puede ser muy interesante. El título, como sabéis, de la charla es Aragón nos adelanta por el centro. Ese título viene a cuento de toda la situación actual que estamos viviendo, en la que Navarra, por desgracia, desde nuestro punto de vista, desde Sociedad Civil Navarra y de bastantes personas más, creemos que nos estamos quedando un poco retrasados. Tenemos muchos proyectos parados, proyectos que no arrancan, y da la sensación de que no hay un interés por avanzar, no hay un interés porque Navarra vuelva a ser el motor económico que fue en su momento y que vuelva a contar con el protagonismo que tuvo. En estos momentos vemos algunos proyectos parados o casi parados, como el tren de alta velocidad, como la autovía de Madrid, como el canal, tantas cosas que desde nuestro punto de vista creemos que no se está avanzando. Y creemos que no se avanza porque hemos perdido esa centralidad. Nos hemos desviado hacia los extremos y Aragón nos ha adelantado por el centro en el sentido del centro de la carretera y de la centralidad política. Esa centralidad que teníamos en Navarra gracias a pactos de partidos diferentes, pero que compartían unos ideales que eran la defensa de Navarra. Una socialdemocracia moderada, por un lado, y un partido de centro-derecha por otro. Igual que en Aragón hay una alternancia entre partidos, con el Partido Socialista en su momento, con Javier Lambán, y el Partido Popular, que está en esos momentos. Que creo que ambos partidos van a intentar mejorar Aragón. Bueno, esta es un poco la idea de esta charla, hablar sobre el libro de Javier, que os recomiendo, y también sobre la situación de Navarra, la comparación con Aragón, que ahora, por desgracia para nosotros, envidiamos esas inversiones que están llegando a Aragón y que nosotros no tenemos en estos momentos. Conocéis ya Sociedad Civil Navarra, creo, sobradamente muchos de vosotros, pero os hemos dejado alguna información en los asientos para que la conozcáis mejor, para que os informéis y ojalá que os apuntéis para recibir nuestra información como amigos de la asociación, o bien, si queréis colaborar con la asociación, encantadísimos de que os hagáis socios por una cuota muy bajita, que solo son 5 euros al mes. Pero lo que sí que queremos es que recibáis la información, lo cual os agradeceremos mucho si estas hojas nos rellenáis y así podréis tener nuestra información. Y nada más, no os quiero dar más la lata, cedo la palabra a Javier Lambán, que empezará hablando sobre su libro. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Disculpen mi voz, que no está precisamente para entonar el Sundorma.
ni nada similar, pero espero que me entiendan. En primer lugar, es para mí un placer compartir esta charla con Miguel Sanz, un gran presidente de Navarra, un gran amigo y un hombre al que yo, en el momento en el que desempeñaba responsabilidades autonómicas él y provinciales yo, valoré muy positivamente, llegando a tener algunos contactos, llegando a patrocinar por mi parte alguna reunión autonómica en mi pueblo con el entonces presidente Marcelino Iglesias, hablando mucho entonces de regadíos, del recrecimiento de Yesa, una obra que se puso la primera piedra en el año 2000 y todavía no se ha terminado. Así funcionan las obras en las comunidades autónomas que no gozamos de la preferencia de los gobiernos nacionales de turno. Y desde luego mi gratitud a la Sociedad Civil Navarra por esta segunda invitación que me hacen a compartir con todos ustedes. Para mí Navarra es una comunidad autónoma hermana por razones históricas, por razones de experiencias personales y por obligadas razones de vecindad, que yo creo que desde el punto de vista político y desde el punto de vista cultural tendrían que dar bastante más de sí de lo que hasta ahora han dado. Creo que Sociedad Civil Navarra le presta un servicio impagable a esta comunidad autónoma, a la comunidad foral de Navarra, y me gustaría que en mi comunidad, en Aragón, surgiera alguna plataforma de este estilo, porque ahora mismo espacios de diálogo, espacios de encuentro, donde personas moderadas de la izquierda y de la derecha intercambien ideas y sinteticen proyectos, es más necesario que nunca. En cuanto a mi libro de memorias, la verdad es que cuando me lo plantearon, justo a los 15 días de dejar el gobierno, me pareció que era prematuro ponerse tan rápido a dar cuenta de la gestión de uno con tan poco tiempo transcurrido. Pero me lo pensé y al final acepté, y me alegro mucho de haber aceptado, entre otras cosas por lo que les voy a decir. En Aragón hemos librado una batalla orgánica dentro del Partido Socialista en los últimos meses. Yo anuncié mi retirada en el verano del año 2023 y dije que en el siguiente congreso, que ha tenido lugar hace un mes, que no me presentaría, pero quería que la dirección regional que me sucediera fuera una dirección regional que se produjera con voz propia. Yo quería un Partido Socialista de Aragón con voz propia en toda España para participar en el debate nacional, para participar en la gobernanza nacional sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de ambaje, y para defender los intereses de la comunidad. Frente a eso se postulaba otra opción distinta, que era la de convertir al Partido Socialista de Aragón en la voz exclusiva de Pedro Sánchez en mi comunidad autónoma. A mí eso me parecía un pésimo negocio desde el punto de vista de la autoestima de los aragoneses, que la tenemos, tanto como vosotros, y me parecía también un pésimo negocio electoral. Yo creo que en este momento ser ministro del actual gobierno de España garantiza cualquier cosa menos tener éxitos electorales. Lo cierto es que traté por todos los medios de que saliera adelante mi propuesta de un Aragón con autoestima, de un Aragón consciente de que aspira a gobernar una comunidad política que tiene 1000 años de historia, que junto con Navarra y Asturias son las más antiguas de España, pero al final comprobé con bastante desazón, con bastante tristeza por mi parte, que en este momento está la aducción que ejerce Pedro Sánchez sobre las bases del Partido Socialista, que oponerse a cualquier persona tocada por él, en el buen sentido de la palabra, es un empeño absolutamente vano, lo cual es un problema muy serio para el Partido Socialista y, en mi opinión, es un problema muy serio también para España.
Digo que el libro de las memorias me ha venido bien en ese sentido, porque en él, y me imagino que algunos de los presentes lo habrán leído, yo cuento, entre otras cosas, cuál fue mi gestión al frente del gobierno, reivindicándola, pero tratando de describirla con la mayor objetividad posible. Y visto que mis sucesores han llegado con un adanismo a prueba de bomba, dispuesto a pasar por encima de todo lo que yo hice durante toda mi vida política, que en el libro quede constancia de mi trabajo, que en el libro quede constancia de mi gestión, es algo que me satisface mucho y que a mí y a las gentes que piensan como yo dentro del Partido Socialista de Aragón nos está viniendo muy bien. Yo hablo de mi infancia, de mi paso por la universidad, de mi militancia política en la transición más a la izquierda del Partido Socialista, de mi conversión a la socialdemocracia, primero por un proceso de maduración y segundo por una especie de caída del caballo camino de Damasco. Yo fui en el año 77 con unos compañeros anarquistas a boicotear un mitin de Felipe González. Y cuál sería el encanto, el embrujo del líder sevillano que en vez de boicoteárselo salimos hechos unos socialdemócratas todos nosotros de los pies a la cabeza. Cuento mi trayectoria política, cuento mis gustos culturales. Yo he sido un hombre muy lector, muy amante de la música, de manera muy desordenada, pero con una dedicación plena a todo el largo de mi vida. Hablo de mi familia, de mis orígenes, de mi pueblo, de mi provincia, de Aragón. Y hablo mucho de España y de mi preocupación, que cuando escribí el libro era mucha y que en este momento es todavía más. Hablo de Cataluña, que es un vecino al que quiero, pero que a la vez es una máquina de tormentos, lo ha sido desde hace décadas para nuestra comunidad autónoma. Propongo soluciones, propongo mis ideas. Por supuesto hablo de Navarra, de las relaciones que he tenido con los presidentes navarros, con tres con los que coincidí, Uxue Barcos, dos, y María Chivite, de reuniones que hemos tenido a veces para que pudiéramos aterrizar en asuntos de interés común entre Aragón y Navarra, como la línea ferroviaria de alta velocidad Zaragoza-Castejón, como el eje que enlace con Pamplona y con la Y vasca, que me parece un proyecto de primerísima magnitud para el interés de Aragón, desde luego, pero me parece un proyecto de primerísima magnitud para el interés de Navarra, una comunidad autónoma a la que yo he querido siempre facilitarle un camino que no le dejara otra salida que su entrega al País Vasco, que es lo que pretenden algunos desde hace ya bastantes años. Y me interrumpí, creo que con mi último desacuerdo de fondo con el gobierno de Sánchez, que fue lo relacionado con la amnistía, que para mí es un golpe bajo a la Constitución, irreversible, pero muy dañino para nuestra Carta Magna. Desde entonces han ocurrido cosas. En el Senado rompí la disciplina de voto un par de veces como senador. No voté la amnistía, eso me costó 600 euros de multa. No voté después el concierto vasco, me costó otros 600. Le dije a Feijóo que no siguiera mandando leyes de esta porque me iba a arruinar de una manera lastimosa, pero sobre todo lo que se ha venido produciendo desde que yo publiqué el libro al día de hoy no ha hecho sino empeorar las perspectivas que yo tenía en ese momento. Yo creo que ahora mismo el modo de vida que nos hemos dado los españoles en los últimos 40 años, un modo de vida de convivencia, de paz, de prosperidad, de entendimiento, está puesto en jaque, está mutando a marchas forzadas, y eso a cualquier español mínimamente consciente
lo tiene que poner en estado de máxima alerta. Estoy dedicándome últimamente a hacer llamadas de atención a la sociedad española para que salga de esa atonía que empieza a ser culpable, para que salga de esa atonía que empieza a ser corresponsable con los desmanes que se producen en las instituciones, y denunciando esa mutación que nos puede conducir a una situación boyante. Cualquier mutación, cualquier crisis tiene mucho de incertidumbre, pero tiene también mucho de expectativa positiva. Pues bien, yo creo que está mutando la Constitución por la puerta de atrás, está mutando el régimen del 78, está mutando todo lo que significó la transición, la división de poderes, clave de la democracia liberal, está saltando por los aires. Se pretende bloquear la división de poderes, esencia, insisto, de la democracia liberal. Se está produciendo un ataque masivo y desmesurado a los jueces, que son una clave de bóveda absolutamente insustituible de la democracia. Y se están produciendo decisiones que son a todas luces inconstitucionales, como la supresión del delito de sedición, quizá, pero sobre todo como la amnistía. Pero es que en los últimos meses esa sucesión de decisiones gubernamentales inconstitucionales han ido aumentando como consecuencia de los pactos con Junts. Para mí es totalmente inconstitucional la cesión de las competencias de inmigración. Para mí es rechazable desde cualquier punto de vista esa condonación de deuda hecha a la medida de los catalanes. Y sobre todo es muy preocupante el pacto entre Esquerra Republicana y el PSC, bendecido por el PSOE, para que Cataluña disfrute de un concierto económico muy similar, parecido como una gota de agua a otra, al que disfruta el País Vasco. Con un 3% del PIB que tiene el País Vasco, eso puede ser soportable. En una comunidad autónoma que aporta el 20% del PIB, eso destroza la caja común en detrimento del resto de los españoles, y desde luego es también absolutamente anticonstitucional. Por tanto, hay que poner pie en pared, hay que decir basta ya y empeñarnos a fondo en recuperar la esencia de la transición y en recuperar esa maravillosa constitución que nos dimos a los españoles y que fue la primera que no hicimos los unos contra los otros. Pero está mutando también, y de una manera absolutamente sorprendente, a pasos agigantados, sobre todo por la llegada de Trump, de ese tipo zafio y gamberro como jamás podíamos imaginar en un presidente de Estados Unidos de su llegada al poder, y que está suponiendo la ratificación de que el cambio geopolítico en el mundo, con la aparición de China, está poco a poco dejando de lado a la Unión Europea. Ya no somos el aliado estratégico de Estados Unidos. Estados Unidos nos va a retirar la protección militar con la que habíamos vivido felices y contentos con maravillosos estados de bienestar desde 1945, y eso obliga a una reacción muy contundente por parte de la Unión Europea, que ya se empieza a producir y que empieza por un rearme, y no tiene otra manera de expresarse lo que Europa necesita, un rearme con todas las de la ley, pero de tal dimensión que va a obligar a cambiar las estructuras presupuestarias de los países de la Unión y va a obligar a hacer esfuerzos ímprobos para que ese rearme no afecte o afecte lo menos posible al estado de bienestar. De hecho, han visto ustedes que el primer británico ya ha dicho que recorta, y es un laborista que recorta el estado del bienestar para financiar el rearme. Yo creo que en este momento esa situación, tanto como la reforma de la Constitución, nos pilla a los españoles en una mala situación, con dos partidos políticos con demasiado plomo en las alas, entregados en la gobernanza respectiva a sus extremos, con una política española alejada de la centralidad
y por tanto atrampada en sus propias contradicciones e incapaz de acometer reformas. Y por eso les decía que en este momento es tan importante que pongamos fin pared, que llamemos a la sociedad civil a rebelarse, y desde luego foros como este, foros como el de la sociedad civil navarra, parecen nacidos, parecen creados justamente para eso. Muchas gracias, Javier. Bueno, ahora es el turno de Miguel para que nos dé su visión de la situación en Navarra, en Aragón y su trayectoria también. Bueno, lo que nos quieras contar, Miguel. Bueno, voy a intentar ser lo más ortodoxo posible, pero espera, primero, ahora, ¿no? Sí, lo más ortodoxo posible, pero quiero comenzar esta tertulia, llamémosle así. ¿No se oye? Ahora sí. Quiero comenzar esta tertulia con unas palabras de Ignacio Varela, que como sabéis es un agudo analista político, fue jefe del gabinete de Felipe González, cuando Felipe González entró de presidente en la Moncloa en su momento, y Ignacio Varela decía lo siguiente: el tránsito a la democracia, decía, fue posible cuando los vencedores de la guerra civil, los hijos de los vencedores de la guerra civil, se concienciaron y asumieron que era más importante la libertad que la victoria. Y los hijos de los perdedores de la guerra civil asumieron que la libertad valía más que la revancha. Parece que aquellos tiempos quedaron atrás si nos atenemos a lo que estamos viendo, oyendo y escuchando y leyendo en estos momentos por parte de los políticos actuales. Prima la revancha, prima... Apaga aquel, a ver si este es bien. Prima otras cosas muy diferentes a lo que en aquel entonces los constituyentes, los llamados constituyentes, consideraron que era la libertad. Y he querido comenzar esta intervención con estas palabras de Ignacio Varela, porque creo que además de asumirlas por mi parte y mi entorno político, que fueron lógicamente, como muchos de los que aquí presentes, nuestros antepasados, fuimos, digo, en mi familia, víctimas de esa guerra civil. En fin, seguro que también estas palabras, por lo que conozco a Javier, al presidente Lambán, las asume en toda su integridad, él como persona y como político, y sobre todo como amante de la libertad y la democracia. Al margen de las ideas que nos han acompañado, tanto a Javier Lambán como a mí mismo, al margen de las ideas, siempre hemos sabido respetar y poner por delante a las mismas las ansias de libertad, las ansias de autonomía, las ansias de ejercer la democracia en toda su integridad. Nuestras ideas, por cierto, que con el paso del tiempo y las vivencias cada día se han ido aproximando mucho y más y con más intensidad, a pesar de seguir militando en partidos con ideas diferentes. Puedo asegurar que en los tiempos políticos en los que Javier Lambán y yo nos movimos en política, él en unos momentos como alcalde de Gea de los Caballeros, yo también fui alcalde de Corella, otras veces como concejal, otras veces como presidente de la Diputación de Zaragoza y otras veces, aunque no coincidimos en ese tiempo en las presidencias, como presidente de la Comunidad de Aragón, de la Comunidad Autónoma de Aragón. En fin, a ambos, como digo, nos definen y nos persiguen esas ideas y ansias de libertad para nuestras respectivas comunidades y también, por supuesto, para España. En nuestras comunidades siempre hemos procurado, tanto él como yo, cuando estuvimos al frente de las mismas, hemos procurado que nuestra autonomía fuese siempre o no estuviese siempre dependiente de lo que nos dijeran en Madrid o otros partidos
en su ámbito central o centralista. Siempre hemos procurado que tener en el ejercicio de nuestra política, de nuestra ocupación, porque yo la política la considero una ocupación y no una profesión, siempre hemos considerado que nuestra autonomía en la gestión tenía que llevarse hasta extremos y límites que rozasen la propia Constitución, o sea, que se integraran en la propia Constitución, porque la Constitución es la que define el estado de las autonomías. España es un estado de las autonomías, cada autonomía tiene sus normas, tiene su ley, en nuestro caso es una comunidad foral, tiene sus competencias asumidas en un momento determinado, unas por derecho propio y otras, lógicamente, en la defensa de la Constitución, cuando el capítulo 8 pues, se define el estado de las autonomías, en toda su integración. En cualquier caso, la emoción hacia nuestra tierra nos ha acompañado siempre, tanto al presidente Lambán como a mí mismo, nos ha acompañado siempre en nuestro trabajo y en nuestra ilusión por el desarrollo de nuestras comunidades, que eran prioritarios sobre nuestras ideas políticas, como digo. El libro del presidente Lambán precisamente así lo atestigua, desde su mismo título, que dice así: una emoción política, memorias de un servicio a Aragón y a España. Por mi parte, os recomiendo la lectura, porque creo que, a pesar de que parece que Javier Lambán no ha venido a hablar de su libro, ha venido a hablar de su libro también. Aparte de que ha venido también a hablar de política. Bien, pues con la misma ilusión y con la misma emoción y el permiso del presidente Lambán, me permito reafirmar lo que siempre he pretendido y sigo haciendo ahora, pues desde mi modesta atalaya de un jubilado activo, como se llama ahora, jubilación activa, es decir, que te permite, para quien no lo sepa y esté en esa edad, que te permite seguir trabajando, aunque cobras solo media pensión. En fin, pues desde esa atalaya de jubilación activa sigo sirviendo a Navarra y a España. Ahora es verdad que se sirve antes al partido que a España. Yo es que a veces me hago cruces y parece que no he vivido en estos tiempos. Porque todavía recuerdo cuando alguien del gobierno central, siendo yo presidente, vino aquí a Navarra, no voy a decir el nombre del ministro, vino aquí a Navarra y trató de inmiscuirse en un asunto claramente de competencia de Navarra. Y dije: en Navarra, le dije al ministro, lo dije públicamente, la hemeroteca es traicionera en muchos casos, pero seguro que lo recogió en su momento. Dije: en Navarra se gobierna desde Carlos III I, no se gobierna desde Madrid. Pidió disculpas, es verdad, no como la ministra Montero, pero pidió disculpas en su momento, y yo creo que fueron disculpas sinceras. Como digo, ahora se sirve antes al partido que a España, y en nuestro caso mucho antes al llamado sanchismo que a Navarra. ¿Qué le voy a decir al presidente Lambán? Como ha dicho, ha tratado de explicar, y creo que ha explicado muy bien en su intervención. Con envidia sana y reconocimiento hago mío el título que Sociedad Civil Navarra, a quien le agradezco esta oportunidad también, ha puesto para este acto, y acepto desde la realidad política y desde la humildad que se requiere en estos casos, que Aragón adelanta a Navarra por el centro, hoy por hoy. Y nos adelanta no solo en capacidad de concertar con los agentes económicos y sociales, no solo en desarrollo industrial, no solo en innovación y atracción de empresas, sino también a veces en el ejercicio de la democracia y la libertad. Atrás ha quedado la hemeroteca, como digo, bendita hemeroteca, que acumula en sus archivos titulares como este: Navarra es la comunidad con menor paro de España, decía, eso dice la hemeroteca en algunos titulares. Navarra, la segunda comunidad era con mayor renta per cápita de España. Navarra, la comunidad con mayor superávit en la balanza comercial.
Navarra, la comunidad con menor fracaso escolar, decían titulares de antes. Navarra es una historia de éxito, decía un periódico de ámbito nacional en un momento determinado. Y delante de todo esto, delante, es lo que he dicho, es atrás, pero delante de todo esto vemos cómo Aragón fortalece su tejido industrial con firmas tecnológicas de talla mundial, con inversiones previstas de 40.000 millones de euros, con el anunciado aterrizaje de Amazon Web Services, que dice que invertirá 15.700 millones con 6.800 puestos de trabajo, con su región de datos. Aragón se ha significado como un referente en el ámbito de la logística, con plataformas españolas importantísimas en Zaragoza Plaza, en Huesca Plus, en Teruel Platea y en Fraga. Ya se han instalado 650 empresas, entre ellas Microsoft, Inditex, Lidl o el grupo Stellantis, con su proyecto de megafactoría de baterías para coches eléctricos, que ha movilizado más de 3.000 millones de euros. Ayer mismo leía en el Heraldo de Aragón, que con motivo de esta intervención llevo una semana leyendo el periódico del Heraldo de Aragón, espero que no se enfade el Diario de Navarra, que está muy bien, espero que también lo leo, no se preocupe. Bien, pues leía, como digo, ayer o anteayer mismo en el Heraldo que Bembros y ACS invertirán en el centro de datos en la Puebla de Alcindén, en Zaragoza, 1.200 millones de euros y ocupará 50 hectáreas, creando en principio más de 100 puestos de trabajo. Que Aragón nos adelanta por el centro en estos momentos es una realidad que no se puede obviar. Es posible que no se lleguen a esas cifras que he anunciado, es posible, pero con que se alcanzasen única y exclusivamente en un porcentaje del 10%, pues lógicamente sería para darnos envidia en estos momentos. Porque, ¿sabéis por qué? Porque es verdad que crecemos en Navarra, pero yo siempre digo lo mismo, que crecer menos que los demás es una manera de quedarse atrás. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Y esto que digo no es una opinión, son datos. Y diré algunos de estos datos. Aunque soy consciente que es verdad que las estadísticas, hay un amigo mío que suele decir, toda estadística bien interrogada acaba por confesar, suele decir, y a veces tiene razón. Por eso yo no he querido poner el acento en un año determinado única y exclusivamente. He querido ponerlos en los 3 últimos años. Y perdonadme, pero os diré unas cifras. En el año 2022, es decir, hace 3 años, la economía en Navarra creció el 4,3 y en Aragón el 4,4 y en España el 6,2. En el año 2023, la economía en Navarra creció el 1,9 y en Aragón el 2,8. En España el 2,7, una décima menos que Aragón, pero 8 décimas más que nosotros en España y 9 décimas más que nosotros en Aragón. En el año 2024, el último que ha pasado, en Navarra crecimos el 2,7 y en Aragón el 3,3, es decir, 6 décimas más y 5 décimas más que en España porque creció el 3,2. La diferencia de empresas que vinieron respecto a las que se fueron menos 88 y el saldo de ventas de las empresas que se trasladaron de Navarra a otras comunidades fue o arroja un saldo de menos 671 millones de euros, el peor dato en 10 años. ¿Que crecemos? Sí, pero es verdad que al menos en los 3 últimos años nos dicen los datos que salen, por cierto, de fuentes gubernamentales, que crecemos menos que los demás. Y repito, hacer eso y crecer menos que los demás es quedarse atrás. En fin,
Navarra es verdad que es donde más ha crecido la exclusión social en los últimos 10 años, a pesar de que seguimos siendo la tercera comunidad que menos tasa de pobreza tiene de España. Pero a pesar de eso, hemos retrasado nuestras posiciones y en los 10 últimos años hemos decrecido de una manera alarmante, hasta el punto de ser la tercera comunidad con menor tasa de pobreza. A pesar de eso, como digo, es la que más hemos crecido. Estos datos y algunos otros permiten decir que en cierta medida, algunos pensarán que vivimos del pasado o que bien nos estamos merendando la cena. Los que piensan que vivimos del pasado, que se acuerden de aquello que dice, no sé si lo dicen aquí también, pero en mi pueblo dice, quita y no pon, se acaba el montón. Y esto es una realidad. La entrada de Bildu en la Moncloa, como entró el otro día, es una foto fija y simbólica, no por el hecho de ir. Puede ir, oye, tiene su legitimidad ganada en unas elecciones y puede ir, pero no ir a por lo que va, y es a vender sus votos para que algunos sigan en el gobierno. Y ver a Bildu entrar a hablar con el presidente del gobierno de España de defensa y la seguridad del Estado, a mí, ¿qué quieren que les diga? A mí me parece un sarcasmo, sin más, por no decir una palabra más gruesa. ¿Cómo puede ir a hablar de la defensa y de la seguridad del Estado con el tema del rearme exigido por Europa, aunque se oculte, exigido por Europa? ¿Cómo puede ir a hablar los herederos de quienes asesinaban, mataban y trataban de destruir precisamente el Estado de Derecho español? En otro orden de cosas y en consonancia con estos datos, desembocamos en que el índice de satisfacción de los ciudadanos se desploma en servicios y pasa del 73% de gente, de ciudadanos satisfechos en Navarra que existían en el 2015, han pasado al 33% en el 2024, es decir, a menos de la mitad. Y lo mismo ocurre con las infraestructuras, que sin expresar una satisfacción ilusionante en el año 2015, han pasado de tener un grado de satisfacción del 54% entre los ciudadanos navarros al 28% en el 2024. Es decir, prácticamente la mitad. Y ya saben ustedes, más impuestos y peores servicios no encajan bien con una política de progreso ni con una política para jóvenes orientada al futuro. No pretendo con esta introducción hacer un canto al pasado, porque como decía José Mari Iribarren, hacer esto sería una necedad de los incipientes, es decir, de los faltos de juicio, y no me gustaría a mí haberlo perdido, precisamente el juicio. Pero cierto es que la razón a veces naufraga en España y en Navarra. Quienes quieren romper España e integrar a Navarra en esa utopía que se llama Euskal Herria son los que quitan, ponen y mantienen los gobiernos de España y Navarra. Y así no vamos a ninguna parte. Por eso yo aquí, delante de todos ustedes y de mi gran amigo, el presidente Lambán, quiero hacer un llamamiento a los grandes partidos para que se entiendan. Porque España necesita que la gente se entienda, que la gente acuerde, que la gente consensúe, no solamente con los políticos, que oigan la llamada de los agentes sociales, de los agentes económicos, que oigan la llamada. Y aquí también quiero hacer un canto, ¿por qué no?, a los sindicatos también, que son agentes importantes en la sociedad, agentes importantes para el proyecto de una comunidad y de un país.
ilusionante. Han sido siempre desde la transición y deben serlo ahora también. Recuerdo cuando aquí se hizo la plataforma del agua, que ha hecho posible que al menos el agua del canal se pueda vivir en la cuenca se pueda beber en la cuenca de Pamplona, ahí en Mendillorri, y que haya llegado hasta Pitillas, aunque todavía nos falta llevarla a la ribera. Por eso la plataforma debería seguir viva, pero por eso no entiendo que la plataforma que se ha hecho en estos momentos para garantizar en pro del tren de alta velocidad en estos momentos tenga discusiones y no tenga incorporaciones que sí tuvieron en su momento con la plataforma del agua, pero que ahora parece que se niegan porque dicen que es una plataforma en contra de ¿qué? Del tren de alta velocidad, si el nombre ya lo dice, es pro tren de alta velocidad. Que por cierto, ya va siendo hora que avance el tren de alta velocidad en unos momentos y en unos años que, a pesar de tener el país, el Estado, que es competencia del Estado, 120.000 millones de euros de fondos para inversiones que fomenten la cohesión territorial de los países miembros de la Unión Europea, a pesar de que España haya tenido 120.000 millones de euros, 60.000 millones en préstamos y otros 60.000 millones en ayudas directas, pues no avanza con la velocidad que se requiere y demandan nuestras comunidades. En el caso de Zaragoza, yo creo que también le viene maravillosamente bien el tren de alta velocidad, el corredor navarro, que avance, y desde luego todo lo que contribuya a la cohesión de nuestras respectivas comunidades, yo creo que va a encontrar siempre el apoyo desde Navarra. Creo, lo deseo y apoyaré en lo que me pidan y me soliciten en un momento determinado de ayuda y las fuerzas me acompañen. Y digo que es interesante y urgente este entendimiento de los dos grandes partidos, porque tenemos experiencia de que Aragón lo ha experimentado en los últimos 10 años y Navarra lo ha dejado de experimentar y de hacer en los 10 últimos años, acordando en estos momentos con quienes siempre se habían y se han opuesto a cualquier iniciativa de progreso y desarrollo económico y social. Porque ¿acaso el sabotaje que se hizo a Itoiz no lo hicieron quienes ahora han heredado lo que hicieron aquellos otros, que eran sus compañeros? ¿Acaso los que ahora están, el brazo político de los que ahora están, brazo político de aquellos que nos hicieron estragos, ¿no?, en la autovía del norte? ¿Acaso Bildu, que son los que ahora están, no se oponen al tren de alta velocidad? Claro que sí. ¿Y qué pasa? ¿O no se oponen? ¿No se opusieron entonces a los aparcamientos de la Plaza del Castillo, los aparcamientos subterráneos? Pues claro que sí, son los mismos. En fin, si a todo eso le añadimos de que Navarra, a mi juicio, siempre desde una opinión modesta, que puede estar equivocado, pero ¿acaso Navarra no padece una crisis de identidad aprovechada por todos aquellos que desde un activismo radical independentista y un populismo exacerbado pretenden integrarnos en un territorio que constitucionalmente no existe más allá de un pensamiento cultural político enfermizo? En fin, les dejo a ustedes la respuesta. Voy terminando. La solvencia del tejido industrial, que ha sido y sigue siendo en estos momentos un tema sustancial en Navarra, lo fue con mucha más solvencia entonces que ahora. Esta solvencia, digo, del tejido industrial en Navarra pierde consistencia, pues Navarra, a pesar de representar el 3,1
del empleo industrial nacional han representado los empleos en la industria en ERTES el 22,6%. 15.300 trabajadores en la industria han estado, y creo que seguirán estando, en situación de ERTES, a pesar, repito, de ser el 3,1% del empleo industrial nacional. Los ERES, saben ustedes que no dejan de ser un modelo de subsidio y ayuda a empresas y trabajadores, que es verdad que ayudan a subsistir, y son elementos importantísimos. Yo no estoy criticándolos, solamente estoy dando un dato para que sepamos que, si bien gozamos de unas cifras en materia de desempleo bastante exitosas, bastante buenas, aunque no serán como antes, pero bastante buenas, a pesar de eso tenemos una incertidumbre metida, a pesar de que muchos de esos parados, entre comillas, en situación de ERTES no figuran en esas tasas de desempleo. Repito, los ERES pues son modelos de subsidios que ayudan a las empresas y a los trabajadores, pero no garantizan la sostenibilidad y la permanencia de la empresa y sus trabajadores. La tasa de desempleo, repito una vez más, es cierto que sigue siendo de las más bajas del país, pero no cabe duda que el alto porcentaje de trabajadores en ERTE añade incertidumbre e inquietud a la estadística. El País Vasco, por cierto, es la segunda comunidad con empleos en ERTE, con 9.482, el 14,5%. En Navarra he dicho que eran 15.000 y pico. Y en Cataluña, que es la tercera comunidad con más empleados en ERTE, es la tercera, con 7.627, el 11,2%. En fin, es verdad que las contradicciones se acumulan en la gestión de los gobiernos que integran en su propia Constitución, como es en su caso el Gobierno de España y, a mi juicio, el Gobierno de Navarra. En su propia Constitución integran una carga insoportable por la complejidad de poner de acuerdo ideologías tan contrarias, tan contrapuestas y objetivos tan distintos. Ahí queda el no a la OTAN de algunos de los socios y el necesario y repudiado rearme que algunos socios repudian, pero que nos demanda Europa, por otro lado. Mientras tanto, echaremos en falta la escasa reacción vital, ya veis que yo también soy crítico conmigo mismo, la reacción vital que se observa en algunos ciudadanos, entre los que me incluyo, ante los acontecimientos y a veces desmanes que vienen ocurriendo en España y por ende en Navarra. La amnistía, que también ha reflejado su inquietud y su oposición el presidente Lambán, la inmigración pactada con Junts, el rearme, los presuntos casos de corrupción, el rechazo a la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, no deben estar subordinados ni muchísimo menos al cumplimiento de la ley y de la normativa. Termino con un apunte del Banco Mundial en sus indicadores de gobernanza publicados y referidos a 2024, referidos a España en general. Dice así: los ratios de eficiencia no dejan bien parado a un gobierno que, con más impuestos, mayor recaudación y más fondos europeos que nunca, han dejado al descubierto la gestión de un ejecutivo más preocupado por mantenerse en el poder que gobernar con eficiencia, control y calidad regulatoria. Y aun con todo esto encima de la mesa, vinieron el otro día a decirnos que querían mostrar su orgullo al Partido Socialista de Navarra por sus alianzas con Bildu. Pues en fin, con su pan se lo coma. Gracias a Sociedad Civil Navarra, gracias
por su entusiasmo y contribución al desarrollo de esta tierra, pues allá donde no llegue la política, debe llegar la sociedad civil. Gracias a su presidente y a todos sus asociados, entre los que me encuentro. Mi apoyo inquebrantable a la plataforma pro tren de alta velocidad, como en su día lo di a la plataforma del agua, a pesar de la impresentable actitud de algunos dirigentes que siempre actúan a la contra de todo y de todos y ven fantasmas donde solo hay actitud y compromiso. Y gracias, por último, al presidente Lambán por su coherencia, por su honradez y por su valentía en decir siempre lo que piensa, sin ataduras ni accesiones inquebrantables. Personas como él no abundan en la política actual. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos expresidentes por este alegato en pro de la concordia, del diálogo que tan necesario es, ¿no? Y parece que se ha roto en España y que parece que ya no se pueda alcanzar, ¿no? Es una pena que nos hayamos ido hacia los extremos y que no podamos conseguir esos acuerdos que en su momento conseguisteis desde vuestras presidencias, ¿no? Y bueno, quería comentar, cederemos turno de palabra, pero quiero comentar algunas cuestiones del libro, porque como ha dicho Miguel, venimos a hablar también de su libro, ¿no? Y en su libro hay muchas cosas muy interesantes de todo tipo. El tema de Cataluña está por ahí, es un tema muy importante también porque realmente ha influenciado mucho en la política nacional. Y tú hablas un poco de la deriva que empiezo con el estatuto, ese estatuto que tú consideras innecesario y que el Estatuto de Cataluña y que lo promovió Maragall en su momento y que recibió ese respaldo de Zapatero. Y decías, bueno, no sé si eso fue el inicio o fue realmente... ¿Cómo ves ese movimiento de tus compañeros de partido al respecto, ¿no? ¿Cómo ves esa situación de un presidente de la Generalitat encabezando una manifestación contra una sentencia del Tribunal Constitucional, como hizo Montilla, ¿no? Que tú inicialmente tenías por una persona sensata? ¿Y cómo viste esa deriva de Cataluña? ¿Cómo viste esa deriva de Zapatero hacia estas posturas? En algún punto del libro dices dónde se jodió el Perú, ¿no? ¿Este fue el punto o hay otros momentos también? Cataluña fue una de las comunidades autónomas, perdón, si no la que más, una de las donde más se votó la Constitución en su día. La Constitución fue acogida con alborozo en Cataluña. Y durante bastante tiempo con Pujol el nacionalismo se produjo en términos que le son propios, tratando de ir ocupando progresivamente espacios, pero sin romper en ningún momento formalmente nada que tuviera que ver con la Constitución y sin plantearse jamás ninguna reforma del Estatuto. La gobernación de Cataluña se apoyó desde el 77 hasta el 2003 en CiU, en el partido de Pujol, y en un PSC, que era un partido catalanista, pero que jamás le pasó por la cabeza reclamar el derecho a decidir y jamás se separó un ápice de la línea básica del Partido Socialista a nivel nacional en cuanto al concepto territorial y en cuanto a la defensa de la Constitución. Yo creo sinceramente que Cataluña empieza a tener problemas serios cuando a Maragall, en una campaña electoral en la que quería aposentar su triunfo, se le ocurre prometer la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y emprende esa tarea con Esquerra Republicana de Cataluña, en mi opinión el partido más tóxico de la historia de España, y con el equivalente Izquierda Unida, que entonces no sé exactamente cómo se llamaba. Y de ahí, con el beneplácito de Zapatero,
surge un estatuto que se saltaba la Constitución por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha, hasta el punto de que en el Parlamento la Comisión Constitucional le tuvo que suprimir, yo creo que 100 y pico artículos que eran manifiestamente inconstitucionales y dejar algunos que como mínimo ofrecían alguna duda. ¿Qué vino después? Yo creo que un error garrafal del Partido Popular, que fue llevar el estatuto resultante al Tribunal Constitucional. Después insisto de que las Cortes Españolas, y con un hombre vigilando los trabajos como Alfonso Guerra, que no es dudoso al respecto, le hubieran dado el visto bueno. Aquello desató ya toda la caja de los truenos. Cataluña empezó a salir a la calle. A Montilla casi lo apalearon en la calle, después de ser uno de los promotores de esa manifestación. Y, entre tanto, llegó la crisis y el gobierno de Artur Mas, deseoso de quitarse de encima el muerto de los recortes, el muerto de los ajustes que nos obligamos a soportar todos y en toda España, empezó con aquello de España es Roma, empezó con aquello de el derecho a decidir y empezó con aquello de iniciar un proceso que condujera a la independencia. Eso fue increciendo. El Partido Socialista había mutado con Maragall. En mi opinión, siguió mutando en los años posteriores y estalló el proceso que puso en jaque la Constitución, que puso en jaque la unidad de España, que es tanto como decir la igualdad de los españoles, que solo tuvo frente así con decisión y ocupando el lugar que le correspondía al rey Felipe VI, que estuvo impecable en esa jornada, y que condujo a la aplicación de un artículo 155 que en mi opinión se quedó corto, tenía que haber durado más tiempo y haber afectado, por ejemplo, al control de los medios públicos de la Generalitat de Cataluña. Lo cierto es que después, con Puigdemont huido de la justicia española, con todos los episodios chuscos de los que hemos asistido, se fue poco a poco diluyendo el proceso, el movimiento independentista, por obra y gracia del 155, por obra y gracia de los jueces y de los fiscales y por el hartazgo de la propia sociedad catalana. Cuando el Partido Socialista justifica sus cesiones a Puigdemont diciendo que todo lo hemos hecho en aras a la pacificación de Cataluña, pone el carro por delante de los bueyes, toda vez que el Partido Socialista jamás ha tenido una estrategia para la pacificación. Todas las decisiones que salieron tomando con la sedición, con la malversación, con la amnistía, ahora con el concierto catalán, etcétera, etcétera, han sido siempre impuestas por Puigdemont o por Esquerra Republicana, lastimando enormemente la unidad de España y poniendo en riesgo el desarrollo constitucional. No hay mayor contradicción, no hay mayor contrasentido que llamar para que le ayuden a uno a gobernar España quienes no creen en España, quienes quieren destruir España y quienes quieren destruir la Constitución. El País Vasco, que nos cae más cerca, yo creo que ha sido siempre más inteligente. El PNV ha obtenido ventajas de sus negociaciones con el gobierno de la nación. Yo creo que tan sustanciosas o más que Cataluña, pero siempre más seguras, sin organizar tanto ruido. Y permítanme, y lo quiero decir aquí, en Pamplona, en el País Vasco hay una anomalía que hemos trasladado al resto de España para vergüenza de los socialistas, como yo, que sigue sin digerir que Bildu sea uno de los partidos sobre los que se apoya la gobernanza de este país. Me parece que Bildu tiene derecho a presentarse a las elecciones, pero tendría que estar absolutamente fuera de cualquier pacto con los demócratas. Bildu tiene que pedir perdón por las víctimas y España, yo creo que efectivamente debe desenterrar a todos los muertos que hay todavía en las cunetas de la guerra civil, tiene una deuda pendiente mucho más inmediata, mucho más cercana en el tiempo, que es saldar sus cuentas
y hacer justicia con las víctimas del terrorismo, con sus familias y con los propios muertos. Yo desde luego creo que de cara al año 2036, para celebrar el centenario de la Guerra Civil en paz, debemos tender a una gobernanza de España basada en la centralidad, basada en la defensa de la Constitución, aposentado sobre el Partido Socialista y el Partido Popular, y desterrando para siempre a esos demonios que creíamos que teníamos ocultos en el baúl y que sin embargo han ido saliendo y que campan por sus aires. Jamás la gobernanza de España en manos de independentistas, jamás pasar por la vergüenza de tener que rendir pleitesía a un prófugo de la justicia, a Bélgica o a Suiza. Jamás pasar por el oprobio de someternos a un observador internacional. Y desde luego jamás de los jamases de aproximarnos ni a años luz de un partido heredero de los asesinos de ETA, y que me preocupa mucho porque tal como van las cosas no es desdeñable que en un momento determinado sea la fuerza política mayoritaria del País Vasco. Y me preocupa más todavía que mi partido, el Partido Socialista de Euskadi, sea la muleta en la que se apoye Bildu para gobernar en el País Vasco. Por cierto, eso sería insoportable para España, pero creo que para esta tierra, para Navarra, tendría unas consecuencias mucho peor y llevaderas, toda vez que la aplicación de la disposición cuarta, la anexión de Navarra al País Vasco por la vía de un referéndum, estaría más cerca que nunca. Y eso los españoles y sobre todo los vecinos de todos vosotros, de los navarros, los que queremos a Navarra, nos parecería un quebranto absolutamente insoportable. Y por eso insisto por enésima vez en lo importante que es despertar a la sociedad civil, hacerles ver que las grandes cuestiones políticas, como la necesidad de proteger la Constitución, como la necesidad de hacer una reforma de la Constitución que haga de España un país federal para cortar de raíz cualquier tentación confederal del País Vasco o de Cataluña, cualquier cuestión relacionada con la refundación de Europa y nuestra implicación a fondo en lo mismo. Los ciudadanos tienen que dar cuenta que estos no son asuntos que tengan que ver con la alta política y que nada tienen que ver con su vida privada, con su vida familiar. Son asuntos que o los resolvemos adecuadamente o, si no, saldrán perdiendo en su bienestar familiar e individual las gentes que vendrán después de nosotros, mi hija, mis nietas, es decir, las próximas generaciones que quizás reaccionen cuando ya sea tarde. Insisto, vivimos un momento gravísimo de cuestionamiento de la Constitución, de cuestionamiento de la transición. Vivimos un momento gravísimo en el que los fundamentos de la Unión Europea, de la democracia liberal, del estado del bienestar, de la libertad de mercado, están puestos en cuestión y, desde luego, la connivencia con ese tipo de mutaciones tan perjudiciales para nosotros, si no ponemos pie en pared, nos convertirá a quienes las consintamos en culpables tan merecedores del desprestigio y tan merecedores de la acusación de todo el mundo como puedan ser los propios políticos que las hagan posible. Respecto al tema de Cataluña, has comentado la toxicidad de Esquerra Republicana. Y permíteme una discrepancia, no es que no considere que sean tóxicos, pero al menos vienen de frente y sabes a lo que van, explican lo que quieren directamente. Y desde mi punto de vista, el caso de Zapatero es más grave, porque Zapatero es el que dijo que aprobaré el estatuto que salga del Parlamento de Cataluña, y tú lo recoges en el libro también. Creo que Zapatero es una persona extremadamente tóxica, y también desde el punto de vista de la memoria democrática, que tú también criticas en el libro, ¿no? Cuando dices que en cuanto a la memoria democrática como problema reabierto, las leyes de memoria democrática, más allá de lo que el legislador perseguía con ellas, reavivaron conflictos que la transición y la amnistía del 77 habían superado con notable éxito. Estoy totalmente de acuerdo contigo, con toda
la recuperación de la memoria de todas esas víctimas que no fueron reconocidas en su momento. Pero, ¿qué opinas? Te voy a hacer una pregunta sobre, bueno, aquí en Navarra, no sé si conoces, en Pamplona tenemos, al final de esta calle Carlos III, tenemos un monumento que se llama de los Caídos, que se construyó en memoria de las víctimas de un bando, lo cual está muy mal. Y se hablaba de reasignarlo, rediseñarlo como un centro de la memoria. Pero claro, se está hablando desde la memoria de uno de los lados y se habla de un monumento contra el fascismo exclusivamente, no contra otros regímenes también antidemocráticos que hubo en su momento. Y al mismo tiempo se hablaba algunos hablaban de derribar directamente. Es una iglesia con una cúpula enorme que, bueno, pues tiene su valor arquitectónico, histórico. Hay partidos que defienden derribarlo, otros reasignarlo, pero lo de derribarlo me parece ya talibán, ¿no? Pero lo de asignarlo, se habla de poner el nombre de una víctima del bando nacional. ¿No crees que sería más lógico el poner un nombre que acogiera a todas las víctimas? Porque si esta memoria democrática la hacemos solamente de un lado, creo que estamos llevando el péndulo al otro extremo de lo que hizo en su momento el franquismo, que fue muy mal, evidentemente, pero ¿no crees que debería buscarse algo que realmente acogiera a todos y que nos uniera a todos? Estos días estoy terminando un libro sobre la reforma agraria republicana en Aragón, donde por cierto hablo mucho de comunales que tuvieron mucha importancia en Navarra en aquel momento, y la redacción me ha supuesto un continuo esfuerzo para disociar lo que hay en mí de historiador de lo que en mí permanece de político. Porque la historia la tienen que hacer los historiadores, basándose en fuentes fidedignas, teniendo claro que nada es blanco y negro, que hay una múltiple gama de colores para acercarse a la realidad y asumiendo que esa es la única manera, la de acercar a los ciudadanos a la historia tal como fue, de generar, de educar ciudadanos libres, críticos, con sentido de amor a su país y con sentido de amor a su propia historia y a su pasado. Lo otro, estudiar y aceptar lo que unos dicen de la historia de una manera sectaria y dogmática y trasladar esa enseñanza a los muchachos y a las muchachas en la escuela, en la universidad, es dar lugar, educar a ciudadanos sectarios, intolerantes y que reproducirán en sus comportamientos, entre comillas, democráticos, ese sectarismo y esa intolerancia. Yo creo que los actos de memoria están bien. Yo he hecho durante toda mi vida, me he dedicado mucho a recuperar, a rescatar a víctimas de la retaguardia franquista, porque en mi zona desde el primer momento se hizo con el control del ejército y todas las víctimas de la retaguardia fueron republicanos, fueron gentes de izquierda, pero claro, en Aragón, en la zona oriental, a donde llegó la columna de Urruti y los propios anarquistas que ya había en esos pueblos, se produjeron masacres absolutamente intolerables, como por ejemplo la de 70 sacerdotes de la ciudad de Barbastro. Para mí, las víctimas de la retaguardia son absolutamente homologables, equiparables, merecen el mismo respeto, merecen la misma atención y merecen ser honrados y cuidados en su memoria en absoluta igualdad de condiciones. Por eso yo digo que deberíamos llegar al 2036 con el tema de las familias y de las víctimas de ETA resuelto de una vez, por decencia, por moral, por ética, pero deberíamos intentar llegar a esa fecha hasta donde fuera posible con las cunetas vacías de víctimas de la guerra civil. Ahora bien, cuando desde una institución o desde un gobierno se desarrollan políticas de memoria, como la que recientemente ha impulsado el Gobierno de España con el 50 aniversario de Franco, equiparándolo con el 50 aniversario de la democracia, que para mí es una inexactitud histórica de entrada, o como esto que me cuentas de aquí de Pamplona,
En mi opinión, solo tiene sentido, solo debe ser aceptable la colocación de hitos, la aceptación de la memoria democrática en el paisaje urbano o en cualquier otro ámbito si se produce de acuerdo entre los unos y los otros, no de los unos contra los otros. Ese hito al que usted se refiere habría que darle vueltas por parte de los unos y de los otros a ver qué tipo de reasignación se le encuentra para que todos se sintieran cómodos. Y desde luego utilizar a unos frente a los otros, reavivar esas heridas convirtiendo al propio monumento en un arma de combate contra el otro sería un error mayúsculo que no haría sino echar más sal en la herida que algunos tratan de ver de la guerra civil. La ley de amnistía del 77 es una de las claves de bóveda de la democracia del 78, una de las claves de bóveda de la transición. Sin amnistía no hubiera habido democracia, sin amnistía no hubiera habido transición. Pero claro, aquella transición, aquella amnistía la votaron casi el 100% de los diputados, a diferencia de esta amnistía inconstitucional que la ha votado medio parlamento contra la otra. Hay quienes entienden que esa ley de amnistía es un obstáculo para su designio, que en el fondo no es otro que intentar librar en el terreno simbólico, en el terreno del relato político, intentar librar otra vez la guerra civil para que quienes la perdimos, a ver si esta vez la ganamos. Y lo cierto es que el espíritu de la transición, el espíritu de la ley de amnistía es pasar definitivamente esa página, no olvidarla, conocerla lo que pasó, enseñarlo a los historiadores en las escuelas, pero desde luego no hacer del pasado un arma arrojadiza, sino hacer algo sobre lo que se sustente el futuro del país. Un país necesita, para proyectarse hacia el futuro con solvencia, un aposento serio en su historia, en su memoria compartida. Y desde luego eso me parece una apuesta totalmente inserta en esa democracia del 78 que por todas las vías tenemos que tratar de recuperar. Una última cuestión por mi parte. Referente, en el libro mencionas un proyecto que tuviste en su momento de la Euroregión, la región que comprendía pues Navarra, Aragón y La Rioja, ¿no? como un grupo de comunidades autónomas con unos intereses comunes, con unos lazos también comunes. Sabes que nosotros estamos trabajando mucho para conseguir, has hablado antes del tema del AVE, que no, en la comunicación entre Zaragoza y Pamplona en estos momentos es imposible. Llevamos luchando desde la asociación también por ese tema, defender que el AVE, nos hemos sumado a esa plataforma pro tren de alta velocidad, pro AVE. Ahora que por desgracia los sindicatos no se han sumado, lo cual me sorprende. Nos hemos sumado respecto a asociaciones de todo tipo. Y desde esta plataforma lo que queremos es pues, ese progreso, ¿no? Quería preguntarle, ¿cómo conseguiste que el tren de alta velocidad llegara, cómo se consiguió que llegara a Huesca en el año 2003? Es cuando llega a Zaragoza y llega a Huesca. ¿Y cómo ves que en Pamplona no tengamos todavía ese tren de alta velocidad, ni esté proyectado? Bueno, lo de Huesca se debió fundamentalmente a que Zapatero nombró secretario de Estado de Infraestructuras a un ocense y ese ocense se preocupó de su provincia, es decir, con todo cariño, más de su provincia que de las otras dos. A mí, la relación con Navarra, aparte de afectuosa y de muy placentera por mi parte, he tenido muchos amigos navarros a lo largo de toda mi vida, los tuve en la universidad, los tuve en la Facultad de Filosofía, los he mantenido después. He dicho siempre que a las fiestas de Tudela iba siempre. Aquí al encierro no, porque me da miedo hasta fuera de los maderos, he de decir la verdad. Y siempre he lamentado que la relación entre las dos comunidades no fuera más intensa. Hay un arqueólogo en la sala que ha estudiado las conexiones romanas entre César Augusta, Zaragoza y Pompaelo, Pamplona. Una de las vías más importantes de la época romana une estas dos ciudades, Zaragoza y Pamplona. En los siglos XI y XII la relación entre el reino de Pamplona y el incipiente reino de Aragón es estrechísima.
En mi pueblo, en Egea, se esperaba todos los años a los ganaderos del Roncal que hacían la transhumancia y eran un constante emisor y transmisor de mensajes, incluso de fundación de familias, y sin embargo eso no ha plasmado en el tiempo moderno en una unión más fuerte que en mi opinión sería muy positiva para Aragón y para Navarra. Yo el otro día estaba en Barcelona en un coloquio en el Círculo Ecuestre y les decía que yo nunca he apostado por, incluso en los primeros momentos del procés, por atraer empresas de Cataluña a Aragón, porque sé que cuanto mejor le vaya a Cataluña, mejor le irá a Aragón. Y en el caso de Pamplona tengo que decir exactamente lo mismo, de un intercambio económico más fluido, más fomentado, no se obtendrían sino beneficios para las dos comunidades autónomas. Y en cuanto a la eurorregión, hubo un momento en el que Marcelino Iglesias, con quien tuvimos alguna reunión siendo presidente Miguel, Marcelino Iglesias, que es catalano parlante, es de la Ribagorza, de una comarca limítrofe con Cataluña, siguió las invitaciones, hizo caso a los cantos de sirena de Maragall y le decía que a Maragall había que cogerlo siempre con pinzas, escucharlo y una vez escuchado decirle que no a la primera de cambio, a cualquier cosa que nos propusiera, porque viniendo de Cataluña todo lo que nos ha llegado siempre de la política catalana han sido abrazos del oso y sigue siéndolo. Marcelino entró en la eurorregión con Cataluña y agentes del sur de Navarra, del sur de Francia, con Valencia, y poco a poco se desengañó y abandonó aquel proyecto. Y nosotros desde Egea, primero con Tudela y Calahorra, y luego yo desde la Diputación, tratando de convencer a Marcelino y con Miguel en la presidencia, lancé una idea a la que llamamos Eurorregión, que consistía en que las tres comunidades del Valle Medio del Ebro, La Rioja, Navarra y Aragón, estableciéramos lazos en asuntos que no son tan comunes como la agroalimentación, la investigación en la agroalimentación, la protección de los que nos da periódicamente el Ebro y sobre todo las comunicaciones. Yo creo sinceramente, quizás es una opinión informada porque no conozco la política navarra como la aragonesa, yo creo que el papel influyentísimo que ha tenido el PNV en la gobernanza de España desde los años 90 ha hecho que las inversiones en infraestructuras en Navarra, cuando se han producido, hayan pensado más en la orientación de Navarra hacia el norte, hacia el País Vasco, que en la orientación de Navarra hacia Aragón, o en la orientación de Aragón hacia Navarra, me da exactamente lo mismo. Esa conexión de Zaragoza con Pamplona para enlazar con la Y vasca, ese tramo entre Zaragoza y Castejón, es algo que ya a principios del siglo XXI empezaron a hacerse estudios, empezaron a hacerse cálculos y murió de inanición. Se reanudó en el año 2018 y otra vez se le dejó morir de inanición. Yo creo sinceramente que no hay interés, no es prioritario para el gobierno de España. Y yo a la presidenta Navarra le insistí mucho en que esta comunidad debía apostar a fondo por esa infraestructura. Y desde luego en este momento mi capacidad ejecutiva es ninguna. Si llama a Pedro Sánchez para recomendarle esta inversión, olvídense de ella por los siglos de los siglos, pero sí merecería mucho la pena que desde el actual gobierno de Navarra y el actual gobierno de Aragón se apostara a fondo por esa región, por esa gran alianza del Ebro que nos permitiera a los navarros y a los aragoneses reencontrarnos con nosotros mismos. Nosotros no necesitemos que los catalanes nos abduzcan. Ustedes tampoco necesitan que los vascos los abduzcan. Ustedes son una comunidad autónoma mucho más antigua que el País Vasco. Ustedes, y me voy a decir un sacrilegio, que si hay algún vasco en la sala me perdone, tienen más raigambre, tienen más antigüedad, tienen más personalidad histórica que el País Vasco. Y nosotros la tenemos más que Cataluña. Y ha llegado el momento, gracias al Estado de las Autonomías, de que nos desembaracemos de complejos pasados, de complejos de inferioridad,
seamos conscientes de nuestras capacidades y no le tengamos miedo a absolutamente nadie, porque, insisto, somos dos de las comunidades autónomas de España con más personalidad histórica y con más posibilidades de futuro, pero unámonos más y hagamos más proyectos en común. En esa línea, desde Sociedad Civil Navarra estamos apostando mucho por el sur y, de hecho, tú viniste primero invitado por nuestra delegación en Tudela, a quien, por cierto, agradezco a su portavoz, a José Luis Pérez Guizar, que gracias a él se organizó la charla en Tudela y también hoy aquí, y todos los esfuerzos que están haciendo, y nosotros también intentamos corresponder desde Pamplona para ayudar en todo lo posible, ¿no? Y mirar al sur también. Bueno, ya he hablado mucho. Turno de preguntas. Me quería preguntar alguna cosa, no sé si el micrófono consigo. ¿Puedes ayudar? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahora aquí hay el botón de arriba también. Si hay alguna pregunta. Sí, vamos a ver, se han hablado de todos los problemas que tenemos, pero he hecho falta una cosa, que es por donde nos adelantan por la izquierda, que es la educación. Y Casolas y el modelo D. No sé, creo que Sí, me sí. lo dices a mí, ¿no? Miguel, esa es para ti. Bueno, es que yo he citado algunas cuestiones relacionadas con los servicios, donde indudablemente meto también la educación, no solamente la sanidad, no solamente los asuntos de carácter social, residencias, etcétera, etcétera. Indudablemente hemos ido hacia atrás, pero sobre todo hemos ido hacia atrás en materia educativa en cuanto a la libertad, en la libre elección de centro. La enseñanza diferenciada es una clara iniciativa de ir contra la libre elección de centro y la libre elección de modelo. Los padres de los alumnos pueden elegir lo que consideren más oportuno para sus hijos. Ahora bien, para que haya igualdad dentro de la educación, igualdad de trato, tiene que haber también igualdad económica. Y por eso, aunque ahora parece cuestionarse también el tema de la educación con el asunto de las universidades públicas y privadas, tengo que decir que afortunadamente y gracias a la concertación, a la enseñanza concertada, a la enseñanza de iniciativa social y gracias a las universidades privadas, hoy podemos decir que España ha avanzado considerablemente en materia educativa. Y lo que no queremos es, bajo ningún concepto, que perdamos esos avances, porque perder libertad para elegir es perder también democracia y es perder también desarrollo y también progreso. Es decir, que en mi intervención, cuando he hablado del índice de satisfacción de los ciudadanos hacia los servicios, indudablemente me metía en todos ellos también el asunto de la educación. Bueno, yo estoy orgulloso de muchas políticas de las que hicimos desde mi gobierno, sobre todo en materia económica. Creo sinceramente que pusimos a Aragón en el mapa económico de España y también en el mapa político. Me gusta mucho, ayer mismo estuve con él, me gusta mucho que el actual presidente de la comunidad siga en gran medida esa senda iniciada, cultive esa semilla que nosotros dejamos ya en muchos casos a punto de germinar. Nos ha ido bien, maravillosamente bien en logística, nos ha ido bien en tecnologías, nos ha ido bien en industria farmacéutica, pero hay otros asuntos en materia de servicios públicos de los cuales también estoy muy orgulloso. Y eso que la COVID a los gobiernos nos supuso un problema, una parálisis en nuestras políticas de la que todavía no nos hemos recuperado. Lo digo esto como preámbulo de que yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos en educación, en aumento de la inversión en centros, en aumento del número de profesores, en bajar de la ratio, pero sobre todo estoy muy orgulloso
de que desde hace ya bastantes años los conflictos entre la pública y la concertada hayan desaparecido absolutamente. La buena aveniencia entre la pública y la concertada caracteriza a la educación aragonesa, lo mantuvimos nosotros, lo mantiene el Partido Popular, porque en el fondo, y aún encabezando gobiernos distintos, en lo básico, en lo fundamental, entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Aragón hemos sido siempre conscientes de las afinidades y no nos hemos esforzado en echarlas a un lado para que prevalecieran las divergencias. Y creo que eso es una buena política, eso es una buena manera de enfocar las cosas. Si me permitís, voy a hacer 3 apuntes sobre lo que hemos hablado, que creo que es importante, y sobre todo por introducir alguna píldora dulce en esta reunión respecto a Navarra. Parece que la autovía de Navarra a Zaragoza en 6 meses terminará desdoblándose la Nacional 232. Como está en obras, pues me lo creo. Yo creo que en 6 meses el enlace Cortes-Mayén, creo que es donde están en estos momentos trabajando, terminará y culminará esa vía de gran capacidad que unirá Navarra a través de Castejón, o desde Castejón, con Aragón. Por cierto, que nosotros, el tramo navarro, lo hicimos, fíjate, para llegar con facilidad a Expo. Fijaros qué ilusiones teníamos de llegar a la Expo de Zaragoza. Y ahí se quedó, en el 2008. Ahí se quedó, en Cortes. No siguieron unirlas hasta Zaragoza. Otro tema que tenemos en común es Yesa, que como sabéis, en fin, hay una asociación que pone sus inconvenientes y sus dificultades para seguir con las obras. Parece que no hay ningún inconveniente, parece que la obra va a dejar de estar parada, o no está ya, se está, parece ser, en la 4ª modificación, a expensas del informe del Consejo de Estado, según declaraciones de la ministra a una pregunta que hizo el diputado Alberto Catalán, que está por ahí presente, y dicen que a raíz del reinicio de las obras, en 4 años y medio, pues parece que se culminará el recrecimiento de Yesa. Eso es lo que dicen. Vamos a creérnoslo, porque el tema de Yesa lleva 20 años en ejecución. Y falta otro, que era la autovía. ¿Cuál era la que me faltaba? Ah, sí, bueno, el gobierno central del tren de velocidad, de alta velocidad, evita poner una fecha para el corredor Navarra. Yo lo que quiero es que se una pronto el tramo Navarro con Aragón, y se prepare ya para iniciar el enlace con la Y vasca. Pero primero con Aragón. Cuando nos unamos con Aragón ya tenemos tren de alta velocidad. Ya tenemos alta velocidad, porque estaremos unidos con Zaragoza, con Madrid, con Barcelona, estaremos con muchos sitios unidos. Y yo creo que eso es importante. Y había otro tema, sí, el tramo Tiermas-Sigüés, en la autovía Jaca, que también nuestro tramo navarro hace tiempo que está terminado. Recuerdo que cuando yo era presidente me decían que estábamos haciendo una autovía para que los del País Vasco fueran a esquiar a Jaca. Pues también cuando terminaba en el tramo navarro, el corredor navarro, pues ahí se paraba. Y ahora parece que han acelerado las obras y el tramo de Tiermas-Sigüés parece que va a terminarse en 6 meses. Como también están en obras, ¿no? Pues también no lo creemos, ¿no, Javier? Solo un par de cosas respecto a infraestructuras. Una de ellas es que allá por los años 80, desde mi pueblo nos empeñamos y nos gastamos hasta algún dinero en estudios previos y demás para que la autovía a la que se acaba de referir Miguel, la de arriba, pasara por abajo.
apostamos por una autovía Huesca-Egea-Tudela. Al final durme el sueño de los justos y evidentemente nunca se realizará. Y luego que vean la perspectiva que tiene el tren de alta velocidad, la unión Zaragoza-Castejón, y es que forma parte de un corredor cantábrico mediterráneo que abriría en Navarra hacia otras comunidades autónomas del levante español, particularmente hacia Valencia. Y eso, desde el punto de vista de la logística y del desarrollo comercial y económico, me parece que es otro argumento muy de peso a favor de esta inversión. Sí. Hola, buenas. Me ha gustado mucho esa valentía que has tenido con el tema del socialismo, ¿no? Dando oposición al señor Sánchez. Pero claro, yo me pregunto, y todos teníamos mucha ilusión en que con motivo del Congreso del PSOE de Aragón, pues tenías un candidato muy importante y creíamos que de las 17 comunidades por lo menos habría una que ganara la oposición. Y todos quedamos desilusionados al ver que Pilar Alegría ganaba a la PAN. ¿Nos podrías decir, porque se hemos quedado un poquito desilusionados, a ver cuál era la razón por la cual ha ganado Pilar Alegría a tu candidata? Bueno, en realidad, yo llegué a la Secretaría General del partido cuando quise y la dejé cuando me dio la gana. Perdón por decirlo de una manera tan cruda, pero así fueron las cosas. Yo creo que los navarros y los aragoneses tenemos un punto de chulería bien entendida a la que no tenemos por qué renunciar. Y he dicho antes que cuando yo dejo la Secretaría General apuesto porque mi sucesión mantuviera mi línea política, es decir, apuesto porque el Partido Socialista de Aragón fuera una voz propia, una voz con personalidad propia en España, para defender a Aragón por encima de todo, incluido su propio gobierno, y teniendo absolutamente claro que un presidente autonómico es cualquier cosa menos un delegado del gobierno de turno. Y frente a eso había otra opción, que era la de un candidato o candidata que renunciara a tener voz propia en España y que se limitara a ser la voz de Moncloa en Aragón. Una opción que yo rechazaba porque entiendo que va contra la propia razón de ser de los aragoneses, de aceptar imposiciones de nadie y mucho menos del gobierno central de manera arbitraria, y sobre todo porque, lo he dicho antes también, yo dudo mucho de que esta operación de Sánchez mandando ministros por doquier a encabezar la oposición a presidentes autonómicos del Partido Popular es una operación que desde el punto de vista electoral es muy dudosa, porque no creo yo que en este momento, lo digo con toda sinceridad, un ministro del Gobierno de España sea una opción electoral atractiva. Es simplemente una opción tan vinculada a Pedro Sánchez que depende en su éxito o en su fracaso de la suerte de Pedro Sánchez. Yo luché por eso, había muchos compañeros que me apoyaban en eso, nadie se atrevía a dar el paso, lo dio un muchacho muy valioso, Darío Villagrasa, pero conforme iban pasando los días nos dimos cuenta de que la candidata Pilar Alegría, a la que respeto absolutamente nada, absolutamente todo, perdón por los casos, Pilar Alegría tiene todo mi respeto, no he querido hacer ningún tipo de ironía, y vamos viendo que Pilar Alegría o cualquier otro candidato puesto por Pedro Sánchez iba a arrasar. La gente votaba a Pedro Sánchez fuera quien fuera el candidato que él presentara, y por eso yo asumo en primera persona el fracaso que eso supuso, porque, y ojalá a Pilar Alegría y al partido en Aragón les vaya bien, pero desde luego no ha tomado el partido en la línea que yo esperaba, y desde luego no creo que sea ni mucho menos la mejor. Ya para concluir, hay una pregunta, la última. Sí, si me permite, muy brevemente. Bueno, felicitar a los intervinientes también por sus muchos años de buena gestión
cuestión y a Rambal, especialmente por su posicionamiento político. E incidiendo un poco en la anterior pregunta, creo entender que de alguna manera nos ha hecho corresponsables un poco por no activar como sociedad civil en contra de todo este movimiento. Entonces mi pregunta es, hay una voz crítica como la suya, que todos hemos reconocido, hay otra voz muy crítica también, que por lo menos la escuchamos en Castilla-La Mancha, pero claro, yo le voy a decir que es lo que corre por las redes. No basta solo con decir, como decía la sevillana, en un mitin mopongo y mopongo, sino lo que hay que hacer es tenerlos bien puestos. Y mi pregunta es, ¿se ha hecho algo desde las secretarías de estas dos comunidades con sus propios diputados para que realmente hacer previamente alguna labor de oposición? La respuesta de que el voto es individual e independiente la sabemos, pero colectivamente no se podía haber hecho un tratamiento previo que no sea una traición al partido, lógicamente, ni al gobierno, sino una labor de ese equipo, de ese grupo de diputados, hacer algo más que lo que se está haciendo, porque si no, me temo que todos nos convertimos en auténticos pesebreros del dinero, de la política y de nuestro egoísmo personal. Gracias. Mire, yo en las últimas elecciones y también en las anteriores planteé una lista al Congreso y al Senado, en Zaragoza, otra en Teruel, y en Madrid las cambiaron de arriba abajo. Quitaron a todos mis candidatos que tenían el apoyo de la organización y Ferraz y Moncloa pusieron a sus candidatos, personas que tienen sobre todo la virtud de obedecer a ciegas cualquier cosa que diga Pedro Sánchez. Por tanto, cualquier esfuerzo de intentar que los diputados o senadores aragoneses votaran algo distinto a lo que dijera Sánchez era absolutamente baldío. Es más, esos diputados y esos senadores, con frecuencia, cuando yo he discrepado, que han sido muchas veces, han sido mi tormento en las redes. Lo que sí le puedo decir es que yo, como senador, 2 veces que mi voto, que mi posición chocaba contra el voto que mandaba el partido, yo no secundé a mi partido. Es decir, hasta donde yo podía dar testimonio de independencia y de autonomía, lo di, insisto, con mi voto. Con los demás, es decir, con los diputados y senadores, no puedo contar en absoluto, porque precisamente fueron elegidos por Madrid diputados y senadores para combatirme a mí. No sé si la explicación les sirve. He dicho antes que esto siempre cuesta un dinero, que poner multas y tal, pero bien pagadas. Quería un par de cosas, por favor. Bueno, lo primero, yo voy a romper una lanza en favor de Pilar Alegría, porque me parece una persona muy práctica, muy considerada, porque nos ha dicho que para qué vamos a perder el tiempo todos y el Congreso de los Diputados presentando unos presupuestos si ya se sabe que no van a salir, que me parece muy considerada y muy práctica, un detalle por su parte. Bueno, aparte de esta broma, ya quiero concluir el acto, dar las gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, Javier Lamar, por haber venido. Muchísimas gracias, Miguel, por tu testimonio. Muchas gracias por vuestro trabajo, por la concordia, la convivencia. Y os esperamos en los próximos actos de Sociedad Civil Navarra y os animo nuevamente a que os hagáis amigos, al menos para recibir la información. Y gracias, hasta la próxima.